Doctor, buenas noches. No sé si podría volver a repetir de las determinantes proximales y distales, por favor. Acá está. Acá está. Lo único que tienes que hacer es leer este gráfico, ¿no? Esta figura. Están los proximales y los distales. Acá está más detallado. Los microdeterminantes o proximales son los que están más próximos a la persona. Por eso ahí hablamos de factores biológicos y genéticos. Mientras que los distales son más de orden general, como por ejemplo medio ambiente, cultura, socioeconómico, etcétera. ¿Ya? Entonces, los proximales o los micro son los que están relacionados más con las características de orden personal. Y de ahí nos vamos alejando hacia llegar hasta las condiciones ambientales. Por eso se llama macro, más grande, micro, más pequeño. Y en micro estamos hablando de esto, ¿no ve? De esto estamos hablando del micro. Y en macro estamos hablando de esto. Comunidad, ecosistema, biosfera, etcétera. ¿Te quedó claro eso? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿No hay más preguntas? Hablen, cuenten sus historias, sus anécdotas. Doctor, y Adelante. cuando desaparecen, bueno, del hospital, digamos, los datos, ¿cómo se dice? Su historial clínico Ya. de una, por ejemplo, bueno, una anécdota, ¿no? De la cuñada de mi prima, este último que fueron querían chequear su historial clínico y le dijeron que había desaparecido todo, porque sí murió por COVID Ya. y que no había nada. Ya. Ahora, ¿cuál es tu pregunta, tu duda o tu inquietud? Entonces, pero obviamente es negligencia, ¿no, doctor? Entonces, ¿por qué lo pierden? ¿O qué pasa? ¿Con qué fin desaparece ¿En qué hospital el fue esto? historial ¿O en qué clínico de un centro? paciente? ¿En qué Fue en la hospital? ¿En la caja? caja Ya. nacional. Caja nacional. Ya, Sí, sí, Caja doctor. Nacional. A ver, primero, hay una norma nacional, se llama Norma Técnica del Expediente Clínico. ¿Quién es responsable de custodiar, de guardar, de archivar el expediente clínico? Es el hospital o es la institución, porque eso es tuyo, eso es del paciente. Es como si tú le darías a guardar a alguien algo tuyo y no puede venir sin decirte después, ¿sabe qué se ha perdido? Eso es pues negligencia, como dice. Entonces tú puedes iniciarle una acción, puedes iniciarle un proceso, puedes iniciarle una demanda, lo que sea necesario, porque el expediente clínico es del paciente, pero está bajo la custodia ¿de quién? De la institución. Y en la institución hay pues un director que tiene que responder. Hay un administrativo que tiene que responder. Hay un responsable de admisión que tiene que responder. Hay archivistas. Entonces, todita esa cadena es la que tiene que resolver y perfectamente tú tienes que darle, puedes iniciarle una demanda, una acción. Lo que no te puedo decir es en qué acabaría, pero puedes iniciarle una acción. Ahora, ¿por qué se pierde? Evidentemente puede perderse por, ya sabes, por mal manejo. ¿No ve? Son tantos pacientes, por ahí se mezcló, en vez de ponerlo en un sobre, le pusieron en otro sobre, o al final un estudiante, un interno de enfermería o de medicina para hacer su tarea se lo llevó a su casa, se perdió, pero alguien tiene que responder. Podría perderse, ¿no? Se quedó por ahí, cayó a la basura, lo pusieron dentro de otro sobre, dentro de otro archivador, un interno se lo llevó a su casa para hacer su tarea o un residente se lo llevó a su cuarto para estudiar, vino la de limpieza, lo puso al basurero, puede ser, pero ahí estaríamos hablando de que se perdió.
Pero hay casos, y a mí me ha pasado cuando estaba de director en un hospital, que para evitar que se haga una auditoría y se ponga en evidencia la negligencia del personal, es que ellos intencionalmente lo hacen desaparecer. Intencionalmente lo hacen desaparecer y listo. Como no sabes quién se lo ha llevado, son 20 los responsables, la responsabilidad se diluye y al final no acaba haciéndose la auditoría médica porque la auditoría médica tiene como insumo básico el expediente clínico. Si no hay expediente clínico, no hay auditoría médica. Entonces no vas a poder encontrar al responsable o a la responsable. Lamentablemente eso sucede. El expediente clínico se maneja mal, se diligencia mal y aparte hay gente que se lleva, se roba o hace desaparecer los expedientes con otras intenciones, sobre todo con la intención de que no se haga la investigación, la auditoría que corresponde. Así es, pero todo, el paciente o sus familiares, pero tienen todo el derecho de hacerles una demanda. Otra pregunta. Bien, iremos avanzando. Influencias comunitarias y soporte social. Somos seres sociales, vivimos en sociedad, somos seres históricos, ¿no ve? No creo que haya alguien que haya tomado la decisión y diga, yo solito quiero vivir o solita quiero vivir y se ha ido a la punta del cerro a vivir solito. No creo. Y si hay, probablemente tenga algún problema de tipo psiquiátrico, ¿no ve? Vivimos en grupo, somos seres sociales. Entonces, como vivimos en grupo, naces en una familia, en un barrio, en una comunidad, en una sociedad, en un municipio. Entonces, este grupo social va a generar ciertas acciones, ciertas actitudes que van a influir en tu salud. Ejemplo, la presión de grupo. El grupo presiona para que hagas cosas buenas como también para que hagas cosas malas. ¿Cuántos adolescentes han empezado a fumar? Por presión de grupo. ¿Cuántos estudiantes han cambiado sus actitudes, han mejorado sus actitudes por presión del grupo? Por eso yo siempre recuerdo a los estudiantes, no sé si a ustedes les dije, si quieres ser un buen estudiante, hazte amigo de buenos estudiantes. Porque ese grupo de buenos estudiantes te va a presionar de alguna forma y vas a acabar siendo un buen estudiante. Pero a ver, entrate a un grupo de amigos faltones que no hacen las tareas, no estudian, probablemente acabes como ellos. Hay incluso un dicho, ¿no?, que dice, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan. Entonces, no es raro ver, vean la realidad, vean que malos estudiantes andan juntos por algún motivo. Buenos estudiantes también andan juntos. ¿Sí o no? Entonces, el grupo te presiona. Te puede presionar a que seas buen estudiante o a que seas mal estudiante. El grupo te va a presionar para que fumes o para que no fumes. El grupo debe presionar para que hagas deporte o no hagas deporte. El grupo debe presionar para que seas un delincuente o para que seas una persona honrada. El grupo te va a presionar para que hagas muchas cosas. Entonces, la presión de grupo es una determinante social de la salud. Por eso hay que saber a qué grupo incluirse. Ya no está hablando de que discriminen nada. ¿A qué grupo incluirse? La inmunidad, además, esto sí está de moda ahora con la pandemia del COVID-19. Solo 2 salidas tenemos para el COVID-19. Uno es que haya vacuna. Para la pandemia, no me refiero a sus picos. Que haya vacuna, que está en estudio. No sabemos cuándo sale. Y cuánto va a costar y a quiénes va a llegar. Ahí seguramente vamos a hablar también de equidad, ¿no ve? ¿Quiénes necesitan más vacuna? La gente adulta mayor, la gente que tiene comorbilidades. Entonces, si queremos ser equitativos, con ellos habría que empezar.
porque sería inequitativo ponerlo a la farmacia a la venta $200. Sería muy inequitativo. Que la gente que más necesita, los ancianos, los vulnerables, los pobres, no van a poder acceder a la vacuna. Pero eso ya será parte de una política social. Entonces, les decía, dos salidas. Una es que haya vacuna. La otra es que se genere la inmunidad de masa o inmunidad de rebaño. ¿Y qué significa inmunidad de masa o inmunidad de rebaño? Que una gran parte de la población haya adquirido la enfermedad y se haya generado inmunidad para que el virus deje de circular, la transmisión se reduzca o se corte. Y hay muchos estudios, la literatura es variable, algunos dicen 60%, otros dicen 65%, otros dicen 70%. Entonces, si la población, en este caso, en un porcentaje de 70% desarrolla inmunidad contra el COVID-19, ya la pandemia, la epidemia va a bajar a un nivel que se va a convertir en endemia. Es decir, van a haber casos por aquí y por allá como de otras enfermedades. Entonces, esto es el resultado de la inmunidad de masa. Cuando la inmunidad de masa baja, han debido ustedes también oír, se lanzan, ¿qué cosa? Las campañas cuando hay vacunación. Por ejemplo, la inmunidad de masa bajó en los perritos y empiezan a aparecer casos de rabia en los perritos. ¿Qué cosa hace el CEDES? Inmediatamente organiza una campaña de vacunación canina. 700,000, 800,000 entre perritos y gatitos se vacunan en un día, ¿no? O a veces menos. ¿Para qué? Para esto, para la inmunidad de masa. Se vacuna, se hace la campaña y los casos bajan. Y lo mismo hacemos para otras enfermedades. No se olviden entonces, esa es la inmunidad de masa, la influencia comunitaria. La cohesión social y la confianza social, que está muy relacionado también con las redes sociales. Solito no puedes hacer mucho. ¿No ves? Solito no puedes hacer mucho. En grupo puedes hacer mucho. Y en salud también puedes hacer mucho. En grupo. Solito, a ver, anda al ministro que te... A ver, señor ministro, tengo cáncer de pulmón y quiero que me dé tratamiento gratuito. Ni siquiera te va a mirar, ni siquiera te va a recibir el ministro. Pero a ver, vayan 2,000 personas a la puerta del ministerio y hagan bulla allá afuera, estoy seguro que va a salir el ministro. Y les va a decir, ya, vamos a estudiar, vamos a ver la posibilidad, vamos a generar alguna alternativa. Y así se ha logrado mucho. Muchos de los logros, de las conquistas que hay en salud se debe a la cohesión, la confianza social, las redes de soporte social que se han ido construyendo. Ejemplo, lo que alguien comentaba hace rato de forma anecdótica, la insuficiencia renal. Hace varios años los pacientes renales morían en sus casas, morían en los centros de salud, en los hospitales, pobres. ¿Por qué? Porque tenías que pagarte primero la diálisis. ¿Cuánto te costaba la diálisis? ¿Cuánto te cuesta? Mínimo $100 cada sesión. ¿Cuántas sesiones necesitas? 3 por semana. $300 por semana. ¿Por mes cuánto? $1,200. Solo la diálisis. ¿Y los medicamentos? Por lo menos $1,500 mes. $1,500 son 10,000 bolivianos mes. Gana 5,000. No hay plata que alcance. La diálisis ya no funcionaba. Necesitabas trasplante renal. ¿Cuánto cuesta? $50,000. ¿De dónde vas a sacar $50,000? Entonces acabas muerto en tu casa, pobre, porque todo lo has gastado en tu diálisis y listo. Pero ¿qué ha pasado con los enfermos renales? Se han unido, han conformado un grupo, han gestionado, se han declarado en huelga, se han crucificado, han hecho todo y han conseguido que salga una ley y ahora la diálisis es gratuita. Los trasplantes, si te consigues alguien que te va a donar un riñón,
es gratuito. Entonces, miren, esa es una conquista social, pero resultante de la cohesión, la confianza social y las redes de soporte social que existen. En VIH ha pasado lo mismo. En VIH ha pasado lo mismo. El tratamiento para VIH carísimo. Entonces la gente llegaba a la etapa SIDA y se moría. Ahora no, es gratuito. Ya, lo mismo pasó con el SUS, etcétera. Entonces, en grupo, en organización, cohesionados y con confianza social y organizados en redes, se puede conseguir muchas cosas. Porque los gobiernos muy pocas veces de forma voluntaria, de iniciativa propia, van a decir, vamos a implementar esto, etcétera. La familia, creo que eso no hay mayor problema, ¿no ve? La estructura familiar. Si están el padre y la madre, la familia va a tener cierto perfil epidemiológico. Si falta el padre, solamente la madre, otro perfil epidemiológico, ¿no ve? Otras características de funcionalidad familiar va a existir. Muchos hermanos también, pocos hermanos, bueno, esto también ya sabemos, la integración familiar, la estructura, la composición, la funcionalidad familiar. Y finalmente la participación social, que está muy relacionado con esto, pero esto ya es más organizado en estructuras. Por ejemplo, en nuestro país, a partir de la política de salud familiar comunitaria, se tiene una estructura social. No sé si se han enterado, deberían haberse enterado, que en cada barrio, en cada OTB y en sus OTBs también debe haber, hay un representante en salud del barrio, de la OTB, lo que en la estructura social se llama autoridad local de salud. Ahora, las autoridades locales de salud se organizan alrededor de los establecimientos de salud en un comité local de salud. Entonces, ese comité local de salud, esa autoridad local de salud, representa a los pacientes, a los enfermos, a la población representa. Pero como en nuestro país no tenemos mucha cultura de gestión de participación de forma global, no se ha visto mucho la participación social. Después tenemos a nivel municipal los famosos consejos sociales municipales de salud, que no se los ha visto. Yo pensé que en esta pandemia iban a aparecer los consejos sociales municipales de salud a reclamar que falta esto, hagamos esto. No han aparecido. Después tenemos el Consejo Social Departamental en Salud, que también se presenta. Tampoco ha aparecido con fuerza. Yo lo he llamado 2 o 3 veces, creo, a mi oficina y vino el presidente del Consejo Social Departamental, coordinamos algunas cosas, le delegué al responsable de promoción de la salud para que puedan trabajar. No se ha logrado. Después hay un Consejo Nacional de Salud, Consejo Social Nacional de Salud, que no he oído nada de ellos en todo este tiempo de pandemia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la representación de los pacientes? ¿Dónde estaba la representación de la población? No había, ¿no ve? No se dio esto. En esta pandemia no apareció esto, la participación social. Ellos deberían reclamar, ellos deberían haber exigido al ministerio, otras autoridades que implemente los hospitales como corresponden, las camas de UTI, un montón de cosas que no se ha dado en esta pandemia. Faltó esto, pero esto es muy importante. Para terminar ya la clase de hoy, ¿no? El tema. Otra determinante es el acceso a los establecimientos de salud. Esto. Acceso a los servicios o a los establecimientos de atención a la salud. Tenemos a veces la falsa concepción de que los servicios de salud siempre van a mejorar la salud. Evidentemente, para eso se han implementado, para mejorar la salud, pero muchas veces por el hecho de que no cumplen a cabalidad el encargo social que tienen, pueden contribuir a empeorar la salud. Ya, yo lo que ustedes mismo mencionaban hace rato, las famosas negligencias, el error médico, la pérdida de ciertos documentos administrativos como el expediente clínico.
Eso puede llevar a empeorar la salud de la población. Entonces, el acceso a los servicios de salud, a los establecimientos de atención de salud, también es una determinante de la salud. ¿Qué aspectos vamos a ver acá dentro de lo que son el acceso a la atención de servicios de salud? Primero, el acceso mismo. Es decir, cuando hablamos de acceso, hablamos de la facilidad con la cual las personas pueden obtener un servicio de salud. Eso es acceso. Y eso lo llamamos accesibilidad. Un servicio es accesible cuando fácilmente puedes llegar a recibir ese servicio. Y no como sucede actualmente, ¿no ve? Tienes que ir a hacer cola desde las 3 de la mañana, después tienes que hacerte maltratar con el policía, con el estadístico, después te piden tus documentos, te enseñan ahí porque no ha traído esto, que porque no ha traído esto, después tienes que esperar en la sala de espera, la enfermera te llama, te toma el peso, la presión arterial, etcétera, etcétera, otra vez te enseñan, después tienes que esperar en la sala de espera a que el médico te haga la consulta externa, muchas veces te maltratan mal, te maltratan, no te atienden como esperas, después te mandan al laboratorio, en el laboratorio la laboratorista te hace doler cuando te saca muestra, te enseña otra vez, después vuelves al médico, otra vez esperas, después te mandan a la farmacia, en la farmacia otra vez te hacen esperar, no hay el medicamento. A ver, imagínense toda esa cadena de eventos que les acabo de describir, es la realidad de un establecimiento de salud. Entonces, cuando existen ahí barreras, decimos que ese servicio no es accesible. Entonces, esa es una determinante, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. La siguiente determinante, la forma en que se proveen los servicios de salud. También lo vamos a ver. ¿Desde qué enfoque se proveen los servicios de salud? La efectividad de los servicios de salud. ¿Los servicios están contribuyendo realmente a mejorar la salud de la población? No, porque como les decía, hay servicios que antes de mejorar la salud la empeoran. Hay que ver. La organización de los servicios. ¿Cómo están organizados los servicios de salud? La cobertura. ¿A cuántos está llegando? ¿A qué cantidad está llegando esos servicios de salud? Y finalmente, la calidad de los servicios de salud. Entonces, esas son ya las determinantes dentro de lo que es el acceso a los servicios de atención en salud. El acceso, la provisión, la efectividad, la organización, la cobertura y la calidad. El acceso, la última diapositiva que vamos a ver. El acceso está determinado, está limitado, está restringido por barreras. Hay barreras que limitan el acceso, que obstaculizan el acceso, que hacen inaccesible un establecimiento de salud. Barreras, no se olviden en todo, hay barreras. Hay 2, 4, 6 tipos de barreras que hemos identificado. Primero tenemos la barrera de tipo geográfica. Geográfico en el sentido de que hay poblaciones que viven muy lejos de un establecimiento de salud. Ya se ha reducido, pero aún existe en algunos lados. Como les contaba alguna vez de que a veces tienes que caminar 6 horas para encontrar una familia. A veces tienes que caminar 4 horas para encontrar una familia. Y esto está determinado, como les había dicho, cuando hemos visto la situación de salud por la densidad poblacional, ¿no? Bolivia es un país extenso y tiene pocos habitantes. Somos apenas 12 millones de habitantes. Cuando México DF tiene 30 millones. Imagínense, Distrito Federal de México tiene casi 3 veces o más del doble de población que toda Bolivia. Una sola ciudad tiene más del doble de toda la población boliviana. Entonces es una población dispersa la que tenemos en Bolivia. Entonces, como hay dispersión, puede haber distancia. Entonces la gente ya por
que vive lejos de los establecimientos de salud, sobre todo en el área rural, no va a los establecimientos de salud. Y peor si está enfermo, ¿no? Yo en el área rural veía que gente llegaba en bicicleta, que la traían cargada como si fuera un bebé, le traían ahí una frazada con 3 personas, lo traían en burro, en caballo. Ese es el problema. Y aparte de eso, dentro de la barrera geográfica está la existencia de medios de transporte. No hay medios de transporte. Entonces, a pie, pues. Pero ¿cómo sacas a un herido a pie? Ahí tienes que imaginártelas, ¿no? Cargándola en bicicleta, en burro, en caballo, en mula, en una camilla improvisada, pero necesitas gente. Entonces, de por sí, esto se constituye en una barrera. La distancia y la existencia de medios de transporte, que en nuestro país ya está disminuyendo. Se han construido tantos establecimientos de salud que de alguna forma ya se han disminuido, pero no eliminados. A ver, lo mismo, a ver, un paciente necesita un 3er nivel y vive en Villa Tunari. En ambulancia, en 2 horas y media estás. Pero resulta que la carretera está en mal estado, derrumbe. ¿Qué hacemos con ese paciente? A Santa Cruz, ¿no ve? Pero a Santa Cruz no vas a llegar en 2 horas. Ahí te va a tomar por lo menos unos 4 o 5 horas. Ese es el problema. Hay poblaciones, por ejemplo, Independencia, 6 horas de viaje, 7 horas de viaje. Y las movilidades solamente salen 2 veces a la ciudad, a Cochabamba, ¿no? Bueno, era así, tal vez ahora ha cambiado. Por decir solamente los martes y los sábados. Enfermate el miércoles, no hay movilidad. ¿Cómo llegas a Cochabamba? Esa es una barrera que hay que considerar. Está disminuyendo. La barrera económica, los costos, la plata, el dinero. Evidentemente ahora se ha eliminado esa barrera, pero si quieres acceder a un establecimiento público, privado y rápido, necesitas plata. No tienes plata, se generó la barrera. ¿Cuánto te cuesta una consulta en el privado? 200 pesos, 300 pesos. Si tienes, vas a ir. Y si no tienes, no vas a ir. Ese sería el costo directo, lo que cuesta la enfermedad. Pero también hay un costo indirecto, lo que pierdes por tener la enfermedad o por buscar atención. Ejemplo, la señora todos los días va al mercado, a su puestito, a vender, digamos, fruta, tiene su puesto y gana dinerito por vender la fruta y con eso lleva lo necesario para su familia. Pero resulta que tiene que ir al hospital, ¿no ve? Porque su hijo está enfermo. Va a perder todo el día. Por lo tanto, no va a vender sus productos y no va a llevar lo necesario a su casa. Entonces la mamá piensa y dice, voy a perder todo el día, no voy a ganar platita, no voy a llevar comida para mis otros hijitos, mejor no le llevo al hijo al hospital, se va a sanar nomás. Aparece otra barrera, ¿no ve? Y ese costo no tomamos en cuenta, lo que la gente pierde por buscar atención o por enfermedad. A veces decimos, ¿no? El tratamiento de una diarrea cuesta 20 pesos, pero no tomamos en cuenta lo que pierde esa persona o esa familia por tener la enfermedad. Y por eso no busca atención. Esa señora por venir a hacer cola desde las 3 de la mañana al hospital Cochabamba para que le atiendan a sus hijos, ha descuidado a sus otros hijitos que ha dejado en su casa abandonados. Están sin comer, no han ido a la escuela y hasta pueden sufrir algún accidente. Ese es el costo indirecto. Entonces la mamá dice, mejor para que mis hijitos coman bien, voy a seguir ganando platita. Mi hijito se va a sanar nomás, no voy a ir al hospital. Barrera. Cultura, hablamos de acá. Paradigma sobre todo, ¿no ve? La señora viene y dice, mi hijito se ha enfermado porque Dios lo ha castigado.
Listo, el médico agarra, se ríe, señora, ¿cómo vas a decir esas tonteras? Dios no castiga que tu hijo se ha enfermado porque le has dado agua sucia, porque no te has lavado las manos, no sé qué. Paradigmas, ¿no? Por eso les decía, hay que abrirse con los paradigmas y saber entender el paradigma de la otra persona. Tiene su forma de interpretar, tiene derecho a interpretar la realidad de acuerdo a su lógica, a su paradigma, a su cultura. Tú no puedes decirle, eres una tonta, eres una ignorante, eres una tal, una cual. Tiene su paradigma. El idioma. 62% de nuestra población se clasifica indígena. Quechua, aymara, guaraní. Hay un montón de idiomas ya en nuestro país. Entonces, escucharles en su idioma. Por eso, y con mucha razón seguramente, el gobierno ha emitido cierta normativa que dice que tienes la obligación de hablar 2 idiomas. El oficial, castellano, español, llámale como quieras, y uno propio de la región. Entonces, si quieres trabajar en La Paz, aymara. Si quieres trabajar en Cochabamba, mayormente, ¿qué cosa? Quechua. De ahí viene, porque esto genera barreras. ¿A qué voy a ir al hospital si ni me escuchan, ni me entienden? Ese doctorcito no habla quechua y se llama a su auxiliar. A la valedora incluso lo ha llamado el otro día para que traduzca. Desconfianza generas. Pero si tú le hablas en su idioma, o por lo menos demuestras que estás haciendo un esfuerzo por hablarle, esa gente te va a valorar, vas a generar confianza. El doctorcito chistoso habla quechua, pero se esfuerza. Y me ha hecho entender. A que te llames al auxiliar, a la de limpieza, no sé quién, para que te... De ahí viene la importancia. Las culturas, ¿no? Que está relacionado con los paradigmas. La cultura. Ahí también puede entrar la religión y demás cosas, ¿no ves? La religión también determina una barrera de acceso. Administrativo. No te atienden si no presentas ciertos documentos, lo que les decía hace rato. No te atienden en el SUS si no estás adscrito al SUS. No te adscriben al SUS si no tienes certificado, carnet de identidad. Imagínense, te estás muriendo. Carnet de identidad. No te lo vacunan a tu hijito si no has llevado su carnet de vacunas. No te hacen el control prenatal si no has llevado tu carnet de control prenatal. Esas son barreras administrativas que deberías resolverlo el sistema. Hace años nosotros estamos pensando en hacer una historia clínica electrónica con un número único. Ese número único, tu número de carnet de identidad. Te atiendas en cara a cara, en el Vietma, en la caja, donde sea, deberían entrar a un sistema y ahí debería estar tu historia. Listo, para que no estén pidiendo y esto traiga esto, que traiga el otro, etcétera, ¿no ve? Pero hay barreras administrativas. En la Caja Nacional es peor. Si no presentas cierto documento, no te atienden. O si te atienden, te hacen firmar un documento de compromiso de pago. Si no presentas tu última boleta de pago, no te atienden. A eso se llama barrera administrativa. Cumplir requisitos administrativos para que te atiendan. Y si no presentas, no te atienden. Funcional. A veces el servicio no funciona como corresponde. No está disponible cuando tú lo necesitas. A ver, ¿por qué la gente va al Vietma generalmente? Sobre todo en las noches. Por cualquier cosa, una diarrea, una fiebre, está yendo al Vietma. Porque la gente sabe que en el Vietma hay paro, huelga, lluvia, terremoto, desastre, va a estar abierto. Pero hay otros centros que no. A ver, una emergencia, centro de salud cara a cara. Vas, tocas, esperas los tiempos que te necesitan, a veces mucho, y luego sale el portero. Dígame, necesito atención, mi hijita está con fiebre. No, no está el médico, está de vacaciones. No vas a volver nunca más a ese centro. Se generó una barrera. O al final,
Entras al servicio, te atiende el médico, ahí todo voluntarioso, te hace un diagnóstico, ¿ve? Y dice, sí, su hijito necesita fiebre, está con fiebre y necesita un antipirético, ahorita hay que ponerle. Ya, doctor, póngamelo. No, es que no tenemos, se ha acabado. Ahí se generó una basera. En la siguiente ya no vas a ir ahí. ¿Por qué? Porque vas a decir, he ido, no estaba el médico. He ido, no había medicamentos. Mejor no voy, mejor me voy directamente al Vietnam, ¿no? Porque ahí siempre hay. O me voy a un privado que siempre va a estar abierto. Basera. Y finalmente la última basera que se origina por el maltrato que se da al paciente. Y ustedes han debido ver, vas a un restaurante, te tratan mal, no vuelves. No vuelves, ¿no ve? En la atención en salud pasa lo mismo. Te tratan mal, o no vuelves o vuelves de mala gana y ¿cómo te digo? Haces todo lo posible por no volver, porque te tratan mal. Entonces, ahí se generó una basera. Ahí se generó una basera. Entonces hay que tratar bien, hay que eliminar estas baseras. En nosotros está, ¿qué baseras? La geográfica no lo van a resolver ustedes. Esto es cuestión del gobierno. Es cuestión de las alcaldías. Es cuestión de las gobernaciones. Que construya carreteras, que construya esos. Lo económico, tampoco. Ustedes no pueden decir ahora todo va a ser gratis, ¿no ven? No, son políticas. Lo cultural, esto sí ustedes pueden eliminar. Paradigmas, comprendan a la gente, comprendan por qué actúa así, por qué interpreta así. Administrativo, también lo pueden resolver en parte. Cuando ustedes sean jefes de servicio, directoras de no sé qué, pueden resolver esto. Lo funcional también pueden resolver ustedes. ¿Cómo? Gestionando los recursos, gestionando que haya medicamentos, gestionando que haya suplementos. Y no le diga, señora, ¿sabe qué? No hay. Lo psicológico también depende de ustedes. Trato bueno, amable, cálido al paciente y van a eliminar estas barreras que se conviertan en determinantes de la salud. Preguntas para ir cerrando, comentarios, experiencias, anécdotas, consideraciones. ¿Qué dicen?